Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que estés llevando muy buen día. Aquí estamos en otra entrega más con Banishers. Es un juego que me ha llamado mucho la atención, que estaba deseando que saliera, ya le había anunciado, ya le tenía fichado y espero poderle disfrutar y que disfrutéis conmigo y que me acompañéis en esta aventura. Habrá mucha gente que ya la haya subido, pero espero que os guste mi modo de jugarlo, mi modo de interpretarlo y mi modo de contar la historia y sobre todo en las decisiones que tome que me acompañéis. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis y vamos a ir al lío. Vamos a comenzar una nueva partida. En principio depende de cómo se me dé de bien o de mal apuntar. Voy a coger mando o ratón. Voy a coger en principio normal. No, ni difícil ni muy difícil. Quiero disfrutar, quiero estar guay, quiero disfrutar, no quiero sufrir. Sufrir ya tengo otros juegos. Este además la historia está muy chula y tienes toma de decisiones, así que prefiero jugar de otra manera. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Unos buenos días, sí señor. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. We shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. And I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Esto no va a acabar bien. Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Este es el de la carta. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Hostia. Vale. Pues tiene pinta de que no va a acabar esto bien, ¿eh?
Esto tiene pinta de que It's June. I'd hate to see January. se complica la cosa. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. Dime lo que quieras. Mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Yo espero un poco de tutorial, por favor, porque estoy un poco perdida. Qué curiosas las marcas que lleva en la cara, aparte de la cicatriz. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Vale. I think I'm Cámara. weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. No tengo estamina. Bad idea. Ah, vale. Para pasar por encima o por debajo, ¿vale? Para saltar o para agacharme. La L ya sé que es hacia adelante, coño. Joder, pues anda que no hay ratas aquí. I think we can get through here. Sure. Vale, pues vamos a coger todo lo que veamos. No sé para qué sirven las cosas, pero yo las voy a ir pillando. Mi Diógenes... Looks steady enough. Vale. No voy a admitir nada. Watch out! Hostia, que nos han separado el churri. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Está demasiado puntiva. Vale, ¿y por dónde voy? ¿Por aquí? No, por aquí no puedo. I can break my way through here. Vale, ya sé pegar. ¿Puedo esquivar? No sé qué he hecho. Vale, creo que me tiró una cura sin querer. Me cago. Vale, esto es para esquivar. No tengo para saltar. Esto es para pegar. Esto es bloquear. Como ataque pesado. Ataque normal, ataque pesado, bloquear y esquivar. Vale. Moriremos. La es para todo, para bajar, para meterte por resquicios. ¿Cómo salto? Ah, también con la A, vale. O sea, la A sirve para todo. Joder, me lo podían haber dicho antes. I could beat you in my sleep. Vale, los ataques pesados. Ok. Eso ya lo he hecho. ¡Eva! ¿No te he visto? ¡Warry! Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. Ahora ya por ti, tú tranquilo. But I managed. Esto me da algo. I was watching the road. Maybe. A lo mejor bajo la sensibilidad de la cámara. Outside town?
Or are they keeping them in? Entiendo que es por aquí. Las cosas estas así como si fuera musgo o erosionado o algo. Joder, ¿a qué le había dado? No sé, vamos a pillar todo. Todo lo que veamos, por supuesto. Que no descarto que sea que me deje algo. Qué raro. No, esto no se rompe. More wanderers. Menos... ¡Ay, va! Espérate, churri, que ya voy. Behind you! ¿Por qué no puedo correr? Ya se la carga. No me deja correr, ¿eh? She's fallen off a box. Pan comido. Ahora sí, no me dejaba. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Lleva como... This doesn't bode well. No sé, es un báculo o algo. ¿Puedo ir por ahí? ¿O puedo ir por aquí? No, solo puedo ir por ahí. Uf, qué mala pinta tiene esto, ¿no? Tiene pinta además de no retorno. Te he visto... Vale, hay 2. ¿Cómo? Cuando el medidor de destierro esté lleno, pulsa A para desterrar a tu objetivo. Time to leave for good. Bueno, espérate. Well, you tried. Joder, le hemos mandado... A ver, ¿a cuál apuntas? ¡Ahí va! Me pilla ahí de forma tonta, pero tontísima, ¿eh? Esto no se rompe. ¿Lo he cogido? Tal vez esas palabras se pierdan en el tiempo, pero debo escribirlas. La fecha, no lo sé. Sé que es el mes de junio del año 1695, perdón. Pensé que estaríamos más seguros en Providence. Pensé que por fin volveríamos a ver a los niños y que los dorados campos de trigo resonarían con sus risas. Ahora su madre yace muerta y pronto yo me reuniré con ella. Algo insidioso recorre los caminos. Espíritus terribles nos llevaron. Nuevo Eden está maldito. A ti que lo lees esto ahora, te digo, corre. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going Vamos, no sé lo que les ha pasado, pero pinta muy feo. Vale, pero quítate. Toma ya, que bloqueo, que no me lo creo ni yo. petty? Toma por culo. El mejor bloqueo de la vida. Vale, polvo espectral. Servirá para algo. Ah, teníamos ya el este, pero bueno, no lo había visto. Pues habrá que ir rompiendo cosas, me parece a mí, para que... ¿Esto sirve para algo? That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say.
Que si corro tanto me pierdo. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Qué afán con destruir todo. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible. Espera, pero ¿puedo meterme por aquí y farmear cosas? We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Who the hell burns their own crops? Porque People aquí who estoy fear viendo disease cositas. or disease, or both. Well, how Estoy viendo también bichos. Creo que son cuervos. Vale, pero como tal no salto. Es decir, solo te dejan las zonas indicadas. Puedes esquivar, arremeter, gira muy rápido la cámara. No puedo romper nada. Vale. Bueno, vamos a ir un poco hacia la misión. Not the busiest. Esto imagino que ya tendremos tiempo para No ostler and no horses. if they burned their crops and ran out explorarlo. Imagino que ya luego nos dará más libertad. of horses? Venga, vamos para arriba. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Joder, pues está el pueblo abandonadísimo, tú. It'll be Está el pueblo hecho una mierda. Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. Busca la taberna. Here are just as open-minded as Charles. No sé qué tenía que hacer. Estaba leyéndome la ayuda. ¿La taberna no era esto? Tengo mapa. Ah, puedo guardar partida. Vale, tienes autoguardado y guardado manual. Está guay. Pensaba que era solo guardado automático. Seguro que está. No, no me deja. Esto no es, por supuesto. Posada, muelles y cementerio. Joder, pues no me ha dejado entrar. Qué rancia la señora, tú. Vale, estas cajas así sí que me deja destruir. Igual que estos baúles. Por si sueltan algo. Antes han soltado cosas. ¿Qué es eso de ahí? Aquí no hay comida. Hostia. Pues empezamos bien. Get out of my way.
He hecho un poquito rancio. No sé dónde está la posada. ¿Este cofre? Vale. Hay que romper todo. Está claro que hay que romper todo. Todo lo que me deje, por supuesto. Ya no sé dónde estoy. Ya te lo digo. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The Minister said you'd have questions. Well? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm, some miles from here. And yes, the curse sits there too. Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building, next to the gallows. Qué rancia, ¿no? Time back with my thanks. Que no voy a beber. Thank Voy a reunir con la gente. Quita de mi camino. Junto a la horca. ¿Y hemos dejado la horca? ¿Dónde la hemos dejado? ¿En algún sitio? Por ahí es por donde hemos bajado. Esto está cerrado. Quiere decir que todavía no podemos. Hemos venido por ahí, pues o por allí o por aquí. Voy a estar por aquí que me parece que hay más luz. Pero vamos, que estoy súper perdida. Junto a la horca. Ahí está. ¿Dónde? ¿Es eso de ahí? Te has quedado en el medio, majo. ¿Es esto? ¡Ah! Vale, ostras, no había visto la horca. Vale. Bueno, que no es una horca. Es otra cosa. Por favor, déjame pasar, gracias. No me importa que te arrimes, pero no hace falta tanto. Un poco de aire no viene mal. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. ¡Qué mala hostia! She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Noosmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. ¿Cómo? When? How? Joder, han tardado bastante en decírselo. Our faith sustains us. We are still very much in shock.
No te noto conmocionado, sinceramente. Killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor Exacto. of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her, and rest assured that her aptitudes far outweigh her manners, or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. Me suena a turbio. In my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. Ya We're estamos. not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Vais a verla. Overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Ya que estoy, A demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers
lift the curse. Uf. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. No sé si preguntarles cuál es la causa o qué sabía Charles. Porque aquí está claro que esto está todo muy turbio. Venga, va. Me llama más esto. What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands. Mira, me digas que lo tendríamos que hacer mejor, ¿sabes? All right. Charles lo hizo lo mejor que pudo. A huevos. Pero está muy feo. Hablar así de los difuntos. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Vale. Bueno, voy a revisar primero a ver si encuentro cositas por aquí. Algo que pueda robar o leer, que también vale. Como se anunció en la última reunión del ayuntamiento, por la presente cierro la taberna de Kim's Arm y dejo la llave a los gobernantes. No se venderá ni se beberá cerveza hasta que se levante la maldición y yo regrese. Los almacenes están cerrados, así como los dormitorios. Que Dios os bendiga. Joder. Pues ha dejado al pueblo. Ha dejado al pueblo totalmente sin alcohol y sin diversión. Aquí abajo hay algo más. Es muy pausado el juego, las conversaciones y la historia es muy tranquila. Si queréis algo más de acción, imagino que la tendremos, pero no tiene pinta de que sea algo frenético. Es todo mucho más pausado. A mí no me importa. No me importa disfrutar, tener los momentos de pegarnos y tener los momentos de este estilo de hablar, que nos cuenten bien el lore, de disfrutar. Los gráficos me parecen bastante... Están súper bien. O sea, las caras y las expresiones y todo. A la brújula indica la dirección y la distancia hasta un objetivo. Sigue el marcador amarillo para encontrarte con Esther. But as Charles would say, Voy, espera. another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Es que antes, por leer las instrucciones, no he leído lo que había. Vale, el camino de la iglesia está cerrado por decreto del gobernante. Joder. Si quiero leer ese, gracias, toque de queda. En horas de oscuridad permaneced en vuestros hogares, sin discordia, sin agitación. A curfew? But why? Pues que no me deja leer más. Self-respecting oppressor. Esther está para allá. Vale, voy a revisar un segundo un poco por aquí.
por si encontrar algo más. No creo, pero bueno. Esto está cerrado. Imagino que se irá abriendo poco a poco. So, you're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Anda. Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. Cualquier cosa que se acerque. That's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Vale. We'll be back. I'll be here, unless I'm not. O quizá no. Madre mía. This is pointless. Vale, creo que no estás para hablar. Esto está cerrado. ¿Es aquí? Thick skin, right? We're sorry to disturb you. Ah, It'll take more than you to disturb me. What do you want? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? joder. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Te lo ha dicho dead, todo. godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get 'em all killed. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Well then, No me importa si te quieres ir o si te quieres quedar, Aye. sinceramente. No es que se aborde, es que no... No sé si me aporta. Lo he visto. En algún momento nos tendrán que dejar como algún sitio para bueno, farmear, para crear cosas. Porque estamos cogiendo aquí, no sé, todo lo que me encuentro por el camino, pero... Con este ya hemos hablado, por aquí ya hemos venido, esto está cerrado. Pero bueno, estoy un poco perdida, no tengo un mapa. A ver, espera, antes de entrar. ¿Algo interesante por aquí, señora? No parece. Ya miraré por detrás. Antea, Red.
Come in. Está la pobre mujer destrozada. ¿Qué sabes? I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. La tenía, pero no, esto no es cuestión de fe. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. La I impaciencia. believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. How were things, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor No Haskell? te fías de él, ni un poquito. Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Pues nada. ¿Esto qué es? Pista. Al ver el fantasma de su marido, la afligida viuda Esther Davenport se sintió profundamente angustiada. Vale, estos son como recuerdos o interacciones que podemos desbloquear, ¿no? Vale, estamos en el desembarco. Esto todavía no podemos, vale, nuestro inventario. Todo, recursos, objetos de misión. Y mapa. Sí, tenemos mapa. Por Dios, que si no me pierdo. Lo que sí podrían ponernos que es cada cosa. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way.
Desbloqueaste tu primera pista. Contiene información importante sobre la persona con la que estás relacionada. Puedes consultar estas pistas en cualquier momento en tu menú de casos de presencia. Vale, esto de aquí. Charles todavía nada y de ella tenemos solo uno. Y de 3. Vale. Vamos para afuera. Para entender por qué un fantasma permanece en lo encarnado, debes juntar pistas sobre cada habitante involucrado. Una vez que se hayan descubierto todas las pistas, se revela la intención del habitante y puedes completar tu investigación. Vale, pues intentaremos hacerlo bien. Nueva canción escocesa en sol mayor de Henry Purcell. O algo parecido. Purcell. Purcell. Nothing better. These days I lack the heart to play. ¿Por qué no puedo leer esto? It cost a fortune. But you cannot ¿Por part qué no me deja hacer with esto? beloved keys. Esto está cerrado todavía. No, esto es por fuera. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse. Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. Very kind, but Upe. I've a long day. Pues menuda pedazo de casa. Here and Esther is completely... ¿Quién aquí el amigo, eh? She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Me he confundido de botón. Recuerdo las enseñanzas de mis maestros. Que Dios bendiga sus almas. Contra lo desconocido que amenaza, cuando el conocimiento común no basta para comprender una situación, el hombre sagaz y piadoso recurrirá sabiamente a las raíces mismas de su arte, a las palabras, a su significado y al poder oculto en cada una de ellas. La palabra pesadilla proviene del diminutivo de la palabra pesada y tiene que ver con la comprensión, con la opresión en el pecho que se siente al sufrir un trastorno del sueño. Una pesadilla no es un demonio enquencle que se cuela en los dormitorios para asfixiar a los soñadores, sino uno de los espíritus más raros y poderosos que se defienden por tener un único propósito. Me he perdido. Extender su ira insidiosa o implacable sobre cualquier alma viva a la que alcance. Según mis investigaciones, ningún ocultista ha logrado jamás desterrar una pesadilla. ¿Pero por qué? ¿Podría una pesadilla ser más que un fantasma? Me temo que sí. Recuerdo un inquietante poema que leí en Londres en mis años de juventud sobre las aterradoras habilidades de tal entidad. Supuestamente capaz de penetrar en los sueños de sus objetivos, influir en sus pensamientos y percepción y hacerles soportar su peor miedo. Capaz incluso de doblar la distancia o alterar el tiempo, creando una pesadilla tentadora y personalizada de la que sus víctimas no pueden escapar. Un concepto petrificante. Ruego a Dios, con todo mi corazón y mi alma, que esto no sea lo que se ha levantado sobre nosotros. ¿Cómo escaparíamos entonces de la desesperación, la muerte y la perdición? Necesito más información, pero ¿dónde encontrarla? Broche de plata que lleva habitualmente Charles, grabado con una característica espada de 3 empuñaduras. Es bonito. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. ¿Por qué no me dejas? Mi queridísima hermana. Charles ha muerto. No puedo distinguir la derecha de la izquierda. No puedo decir qué día es o cuánto tiempo hace que mi Charles partió. Mi mundo se ha venido abajo. Nada sucedió como se suponía. No pude asistir al entierro. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo le he fallado a mi querido esposo? No tuve fuerzas para salir de casa y caminar hasta el lugar donde murió Charles para verle enterrado. Señor, ten piedad de nosotros y guía a nuestros amigos
hasta nosotros antes de que sea demasiado tarde. New Eden no durará mucho más sin mi querido esposo para protegerlo. No me quedan palabras, pero pensé que tú, que tanto le querías, deberías saber de su fallecimiento. Todo mi amor, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. Es su marido y ahora sufre por ello. Imagino que esta es su intención, el querer despedirse de él, ¿no? That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. No entiendo por qué hay veces... Could have made him manifest. Maybe, but there has to be more to it. Me estás troleando. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Vale. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Vale, cuando conversaciones no te deja. Crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Un precioso rey de un juego de ajedrez, protegido por una cúpula de cristal. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Y todavía no me había ganado. Toma ya. Vale. Mapa mundi. Muy chulo, muy bonito, muy interesante. Vale, ahora voy. Voy a mirar el resto y ahora miro la pista de la misión. Nadie a este lado del mar y pocos al otro lado saben que vine a New Eden como ministro para proseguir la investigación del nuevo mundo en nombre de la hermandad de la Estola de San Pablo. Y qué extrañeza he encontrado. Un segundo. Y qué extrañeza he encontrado. Hay fantasmas aquí, sí, viejos e innumerables, pero son silenciosos. Nunca diré la palabra en voz alta, pero sospecho que hay brujas. Y si encuentro una, me gustaría mucho preguntarle por su historia. Casi me ahogo. Son como escrituras o libros en general. Tampoco tiene mucho. Ve la peluca. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Dice, seguro que ocultaba su pérdida de pelo. Qué gracioso. Todos acabaremos así. Job 7, 13-15. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¿Y si mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos? Ella viene a mí en sueños. Charles's notes mention Job, chapter 7. Poco trístico, ¿no? 15. I'll look for that reference. Red. You Te ha caído algo. ¿Para qué tocas? ¿Qué tienen en común todos estos sueños? ¿Son la promesa de una catástrofe o la llegada de una pesadilla? ¿Visiones? ¿Presagios? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Quién es el verdadero objetivo y qué ha provocado este estallido de ira? Necesito saber cómo se nos mete la cabeza. El sueño ya no ofrece descanso.
Esto no puede seguir así. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Ay. ¿Qué me cuentas, amigo? Vale, hay que encontrar la otra pista y ya nos da la intención. Vale, no sé muy bien cómo va, pero vamos, imagino que aprenderemos. Vamos a por el cementerio. A ver si me deja ahora ver las 4 cosas que me he dejado antes en esta planta. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Mi dulce Esther, yo estaba abatido y sin embargo tú estabas allí para apoyarme. Eres un ángel del cielo para ayudarme en mi oscura misión. Eres la luz que me guía a través de la oscuridad de lo invisible. Sin embargo, siento mucho haberte traído a esta tierra torturada. Sabes bien que las cosas no son como deberían ser en New Eden. Y lamento tenerte a mi lado, pues temo por mi vida. Ojalá hubiéramos encontrado un rincón tranquilo en esta tierra donde criar a nuestros hijos. Pero temo una maldición. Creo que deberíamos irnos. Quizás deberías irte tú, mientras yo defiendo nuestro hogar. Piénsalo, porque no puedo soportar la idea de que la oscuridad te aleje de mí. Ya lo he hecho. Un montón de cartas. Voy a saltarme un poco, es que si no me voy a quedar sin voz. Si ya empiezo leyendo tanto me voy a quedar sin voz. Son cartas un poco de amor, de recuerdos, de cómo se siente. Me quedo con las ganas de la cajita esta. Vale. Mi queridísimo Charles, cuánto me ha alegrado leer tus palabras. Siempre es un placer tener noticias suyas y saber que tú y tu querida Esther estáis bien. Me he puesto en contacto con nuestros hermanos de Londres, pero desgraciadamente no hemos podido encontrar nada en nuestros archivos que coincida con la descripción de los sucesos que habéis vivido en New Eden. Sea como sea, la peste y los inviernos interminables son fenómenos quizá demasiado amplios para que podamos señalar la causa exacta. No puedo darte una respuesta mejor. Sea brujería, la presencia de un ícor o algo totalmente distinto, no podemos saber. Todo lo que puedo hacer es invitarte a continuar tus investigaciones y a tomar nota de todas tus observaciones. Nuestra hermana de la Estola de San Pablo tiene tan poca presencia en el nuevo mundo que cualquier breve información será muy valiosa. Cuídate, amigo mío. Atentamente. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Bueno, pues creo que nos podemos ir yendo, quitando esta carta de ahí. We need to investigate the cemetery. Son como versículos o capítulos. Bueno, pues yo creo que lo más... Espera. Esther, te dejo algo de comida y cerveza. Lamento tu pérdida. Tus vecinos te llevan en el corazón.
Pues sin más. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Botazo que Let's nos get han echado. started. Time may be against us. Vale, pues le estaba preguntando por si, imagino, si lo desterraban o dejaba que por lo menos ella se despidiera. Quiero entender. Right. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Mal presagio. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Uf, qué mal rollito. Aye. You too. Oye, ¿y las botellas de vida cómo las rellenamos? Porque ya he gastado una. Para encontrar la ubicación de tu próximo objetivo, abre tu mapa. Abro mi mapa. ¿Esto qué es? Tienda. Investigación. Vale. Tengo que ir derecha, derecha y seguir para allá. Vale, es que estaba un poco perdida sin el mapa. Esto será el ayuntamiento. Nosotros hemos llegado... Por eso por dónde hemos llegado. No sé dónde está. Aquí, imagino, el puerto es este. Imagino que por aquí. Aunque hemos subido... Hemos dado una vuelta y hemos ido por un puente. Bueno, no tengo ni idea. Da igual. No es importante. Hola, maja. Moment by myself. Excuse me. Joder. Que me ha dicho que me vaya. Vale. Pues si te pones así. Me iré. Por aquí por donde antes hemos roto el cofre. Bueno, un poco más atrás. Lo hemos roto arriba. Está la ciudad. He hecho un ajito, ¿eh? A ver. Aquí brilla algo. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Pero aquí sí. Para, saca. No me deja, joder. Esto está reventadísimo. No me deja por aquí. ¿Algo que coger? No. Te he visto. Monedas de plata. El cementerio estará para allá. Voy a ver si hay algo más por aquí que lootear. Allá abajo me parece que he visto algo brillar. He ido muy rápido. Y esto de aquí también. El cofre este. Me había aparecido. Cuando iba corriendo me había parecido ver un destello. Todavía sigo sin saber para qué sirven estas cosas, pero bueno. Poco a poco. A ver, señor, ¿qué nos vende usted? Be warned. I need but cry out, and help shall come. Relax, relax. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. Ya está más tranquilo. Shaken us all. Welcome to New Eden.
I'm afraid you find us at our worst. We're Banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, traveling merchant, stuck in this cursed Creo que no está contento. somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death, weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts. Y algo por detrás, como si fuera una estrella o algo que está por ahí. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse as per your request. I won't even charge you for it. Gracias, majo. No me importa si te vas a ir, si te vas a quedar. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Comprar. Tiene cuero. A ver, de momento no voy a vender ni comprar nada. Ah, pues a lo mejor sí tengo que preguntarle esto a la gente. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rowed ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Joder. Vale, pues a lo mejor tiene que haberle preguntado estas cosas. Paris, and thank you for your time. No se lo he preguntado al resto de la gente, soy una rancia. Do be careful. Pero tú te quedas aquí, ¿no? Tú no te muevas, no tengas prisa por irte, que de verdad. Que yo voy a intentar poner remedio a esto. Fin no, pero sí remedio. Bueno, cementerio no hace. Me da muy mala espina esto. Mira, esto lo que estaba lloviendo por ahí desde lejos. So close to town. Joder, está todo cerrado por orden del gobernante. ¿Hay algo que no esté cerrado, majo? Pues me queda atascada, me imagino. Uy, he visto algo. Me imagino que el fuego fatui. Púlsame para esquivar. More of you? Salta, 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 que te he visto. Call this a fight. Toma por culo la bicicleta y corre.
¡Ay, que hay otro, que hay otro, que hay otro! ¡Hostia, hostia, hostia! No te he visto, no te he visto, no te he visto. ¿Y esta mierda? No, 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 no. Eso no se hace. ¡Guarro! ¡Guarro! No one is safe here. ¿Algo más? Uy, me he confundido de Most of botón. these people died fighting. Someone didn't want them here. Pues el fuego fatuo, mejor dicho. Me estoy inventando el nombre por completo. Soy un desastre. Me la ha jugado. Bueno, no creo que sea nada. ¿Arriba o abajo? ¿Qué ha pasado? Oye, que se me ha encendido esto, tú. ¿Qué significa? Por ahí puedo subir, pero no sé si es el camino. Se me ha encendido la mano. No sé qué significa. ¿Me tengo que asustar? Muy posible. Como desterrador, puedes sentir lugares u objetos que han sido marcados por fantasmas. Cuando estés cerca de estos elementos, tus anillos de destierro se activarán y se iluminarán con un aura naranja. Camina por la zona para encontrar la fuente. No quiero pegarme con nadie. Bueno, vete ya, ¿no? Por favor, vete ya. Que ya lo he leído, vete ya. Encuentra marcas espectrales cerca y encuentra el lugar donde murió este hombre. No sé cómo recargar viales, ¿eh? Y ha gastado uno de forma muy tonta. More graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Tiene pinta de emboscada, pero tremendísima, ¿eh? Por ahí puedo bajar, pero no sé si es el camino. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Tenía prisa el señor. Vale, aquí es donde está enterrado. Vale, está guardando. No, a las cajas. Pone autoguardado. Me está dando un mal rollo que flipas. No, por aquí no me deja seguir. A ver, me gustaría recorrerme el cementerio porque parece que hay bastantes cosillas. Pero no sé si me va a dejar. No te creo. O era que le da a cancelar. Bueno, da igual. Confundido ese botón otra vez. Vale, aquí, bueno, cosas para recoger que está bien. No hace falta apresurarse para pegarse con nadie. Vale, por aquí es donde se nos ha encendido antes la marca. Por aquí nos vamos del cementerio. Lo que quiero ver es si hay alguna cosa, algún camino secreto. Estoy viendo algo. Vale, por ahí bajamos. O sea, por aquí no hay nada. Por aquí, esto es otro camino. Y no puedo tirar. Ya lo sé, pero no lo encuentro. No encuentro las marcas. No me arrimo a ti. Vamos, ni borracha. Everyone buried here died in 1677.
A previous epidemic? Es que va a venir bicho, lo estoy viendo. Bueno, vamos a intentarlo, a ver. A lo mejor no. Ah, pues no. ¿Qué es esto? A memory lingers here. I might be able to reveal it. Los recuerdos de los muertos permanecen aquí. Para revelarlos debes reunir los recursos necesarios. ¿Qué me dices? Pirita. Pues no tengo para los comerciantes comprar. No me toques la moral, en serio. ¿Me vas a hacer que busque por aquí? Bueno, me dice que suba. Eso para empezar. Vale, aquí es donde hemos estado antes. ¿Aquí hay algo? Pues mira tú. That's all I need. Lo que me va a hacer falta. Joder, aquí tienes un montón. Uf, que son 3. Ya me los he cargado. Pensaba que eran más chungos, ¿eh? Me estaba echando hacia atrás para intentar coger posición e intentar no morir. Vamos, esa pirita. Vale, por aquí es por donde la casa. Vale, que he dicho, no, por aquí no voy a subir todavía. Que me digo, voy a ver la parte de abajo, vale. Pues esto nos trae aquí arriba, que es donde tenemos un montón de pirita. Y podremos revelar los recuerdos. Pero antes de realizar el ritual me gustaría investigar lo que me queda. Porque yo creo que hacemos esto y de aquí nos vamos. Bueno, tampoco hay mucho más, sinceramente. Esto no se puede romper, o sea que... Y este camino no sé si se podrá hacer, pero ahora mismo no. Los desterrados pueden realizar rituales. La naturaleza del lugar determina qué ritual se realizará. Realizar un ritual consume recursos, incluso si eliges el ritual incorrecto. Joder. Para revelar los recuerdos necesitas realizar un ritual de escucha. Ritual de escucha. Para revelar los recuerdos es necesario realizar vale. Venga, de escucha, te escuchamos. Oye, me parece súper chulo, me está encantando. Son como runas. In the name of the Lord, I command you. Be No me gone vas a from this atacar. place. You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself. Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Ope, qué cruel. Pero esto tampoco. Voy a explicar. Se lo ha dicho la pesadilla. Y aquí se lo carga. Joder, y es un montón de ratas. Damn it. That thing he faced. Bueno, luchar. Luchar es un decir. Frente a la aterradora entidad que amenazaba New Eden, el corazón de Charles Davenport se rindió.
¿Y qué quieres que haga yo? La Biblia de Charles, encontrada a medio enterrar en el lodo del cementerio. Está abierta en el capítulo 7 de Job, o como queráis pronunciarlo. Capítulo, bueno, versículo 7, o cada es capítulo. Y luego es versículo, bueno, que da igual. Me estoy liando yo sola. Cuando digo, me consolará mi lecho, pues esto ya hemos leído antes. Este vínculo está impregnado con la esencia del fantasma de Charles. Una vez que Antea realice su resolución, el enlace entre el fantasma y el mundo se romperá para siempre. Vale, es decir, que una vez que lo utilicemos... With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Vale. No hay mucho más que hacer aquí, ¿no? Entiendo. Pues vámonos. Bueno, a ver si se sale. Espérate, ahí he visto pirita. Es que este camino no lo he explorado. Pensaba que era el mismo. Te vienes conmigo. Pensaba que era el mismo camino, pero no. Bueno, no importa, tampoco ha sido un drama. Pues vámonos. Toma este que me he pegado contra la pared. Me da la sensación de que está un poco abandonado el cementerio. No sé a vosotros qué os parece. Vale, ha sido un reflejo. Pensaba que había algo. He dicho, quieto parado. Espera, me estoy yendo a donde no es. Pero ese es el cementerio. Ah, que tengo que ir ¿Se habrá abierto la puerta del cementerio entonces? ¿O tengo que ir a través de esto de por aquí? Yo creo que tendré que ir por aquí, ¿no? Justamente detrás. Si me deja, por supuesto, claro. Yo no lo sé. No, tengo que ir por el cementerio. Joder, ¿en serio? Vale. Vale, estamos en el cementerio. Y ahí me aparece otra cosa que no sé lo que es. Vale. Que no había leído lo de devuelve la tumba a este señor. Ayuda a sintonizar con un recuerdo desvanecido pero persistente provocado por un fantasma persistente pronunciando unas palabras y tal. Generalmente es necesario usar o conocer el vínculo que enlaza a un fantasma con lo encarnado. Este ritual, como este, puede canalizar pronunciando palabras convincentes o tallando un dibujo o tal. ¿Y yo qué hago ahora?
Este ritual, que se realiza pronunciando palabras forzará a que todos los tipos de azotes se rebelen. Voy a darle al escucha, no tengo ni idea. Aquí me han dejado un poco... Hides a story. Did I just... Oh, damn it. Now is a good time for we old friends to talk. Creo que es esta. Far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. Poco a poco, poco a poco. Míralo, míralo, míralo. La bruma. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Vale, no me agobies. Why did you not wait for our help? The threat was rising, despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Mucho más tiempo de qué? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. O sea que no ha sido al azar. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. No me dices nada nuevo. I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. ¿Qué me estás contando? I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. ¿Y cómo la vencemos? I can't banish it.
You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. No he encontrado nada útil. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Vale, a por la chicha. Kill you. I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Vale, esto es selección, esto no es diálogo que puedes coger, es decir, una u otra. Voy a elegir esta. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke. Hostia. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. Y me morí. Oh, qué suerte, macho. Vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. No. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve
in peace. Es distinto a lo que ibas a hacerle. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Bueno, ha podido despedirse por lo menos ella. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? Ah, no puedo correr. I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Que no se ha abierto la puerta. Vamos, corre. Dale, señora. Espera. Algo interesante por aquí. No, vale. No veo brilli. Vale. Pues seguimos, pues. Vamos. Yo te acompaño. Que no es que no me preocupe por ti, ni muchísimo menos. Hostia, que tenéis entrada trasera directamente al cementerio. Da un poco de grimilla. I'm sorry. Vale, esta es la puerta. I'll miss him. Se queda ya abierta. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Good night, my dear. Vale, o sea que las puertas que están bloqueadas, según avancemos en la historia, se irán desbloqueando, quiero entender, ¿no? Aquí no hay nada, en serio. Me había totalmente desorientado. La salida está por acá. Vale, la escuela. ¿Dónde está la escuela? Ni idea. Pues casi todo recto. ¿Qué haces? Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Hope. Right. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. What can you tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question,
But may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time Me encanta el personaje. O sea, me gusta muchísimo el diseño from the ceiling, del personaje principal. when they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister Los gestos me gustan mucho de cuando habla ella, de cómo mueve las manos y gesticula en la cara y todo. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. No, hombre, que no, mujer. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Las ratas. Ese... ¿Qué hace este aquí agachado? Toma, toma, rájate el culo ahí, pero bien. ¿Qué te he visto? Te he visto, es un guarro. Pero sin ningún pudor, además. Vale, imagino que ya llegaremos a esa zona en otro momento. Vale. Entramos. Iba a decir, jope, qué oscuro está. Esto ni se ve. Es verdad que aquí era donde teníamos las camas. Los desterradores no somos guías espirituales ni inquisidores. Somos cazadores de fantasmas a sueldo. Artesanos especializados y sensibles que se entrenan duro para proteger a los vivos mediante nuestros rituales y conocimientos sobre fantasmas y espectros. No somos una secta. Entre nosotros no hay jerarquías ni dogmas establecidos. La razón más obvia por la que un desterrador se hace desterrador es porque quiere proteger a los vivos de los muertos, sea cual sea el motivo. Somos eficaces, flexibles y versátiles. Nuestra comunidad es escasa y nómada, como lo fueron nuestros predecesores. Recorremos el mundo en busca de víctimas vivas de los muertos, limpiando casos de presencias mediante técnicas probadas y perfeccionadas por generaciones de maestros y alumnos. Liberar o desterrar al fantasma. Rara vez condenamos a los vivos. A diferencia de los hechiceros, no perdemos el tiempo fabricando rifles encantados con la culata y el cañón grabados con runas y otros símbolos de poder, para cazar espectros o para cualquier otra cosa. ¿Quién querría depender de una sola arma? En su lugar tenemos nuestro polvo desterrador, preparado según recetas transmitidas de generación en generación, que hace que cualquier arma de fuego sea capaz de disparar y dañar a un objetivo sobrenatural, sea cual sea la munición. Eficaz, flexible, versátil. Nuestro conocimiento sobre la alquimia y botánica nos ayudan a seleccionar minerales y plantas cuyas propiedades favorecerán nuestro trabajo. No perderemos el tiempo en bibliotecas o aulas. No perderemos el tiempo dibujando, tallando o grabando complejos círculos de poder, porque lo que ganamos en poder o matices lo perdemos en tiempo doble, arriesgándonos a ponernos a nosotros mismos y a los que nos rodean en un peligro innecesario.
En su lugar, un desterrador inteligente lleva sellos, de madera o metal, con los que marcar una puerta, pared o piedra con un símbolo necesario para el ritual apropiado. También llevamos anillos en los dedos con estos símbolos, de modo que siempre tenemos a mano, por así decirlo, una serie de runas poderosas, eficaces, flexibles y versátiles. Así prevalecemos, así luchamos, así devolveremos a los muertos rastreros a donde se supone que deben estar. Clarísimo. Me la has dejado clarísimo. Coño. Vale, o sea, aunque sean coñazos y hay coleccionables, tampoco pretendo hacerme 100%, pero es interesante que lo hagamos. Bueno, la escuela es esto, no tiene más. Es la espada y el bastón este raro. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Pero no le destierres. That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts Pero dale el descanso. misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. No voy a ser tan... We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. It's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't, eh? Oh. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. I think Charles was right. This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. Vamos a morir, ¿verdad? Uno de los dos. No sé cuál, pero uno de los dos va a morir. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Ya no puedes hacer nada ni por uno ni por otro. ¡Ojo! Me acabo de cagar viva. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. El botafuego.
Vale. Misión empezada. Muerta a los muertos. Vale. No tengo nada para recoger ni nada. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Who's there? Antea? Why would you go up there alone? Vale, vamos para allá. I'm open. Antea? Acabo de ver. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? Toma por saco. Ya. Está venir arriba. Estoy yendo a algo. Vale, me quita vida, pero me quita muy poca. Por si acaso me he venido arriba. Vale, todo para la saca, vámonos. Joder, qué susto el cuervo. See how they run, see how they run. 3 blind mice, see how they run, see how they... Antea? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Parece trampa. Huye. Es espectacular, ¿eh? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? Tan poderosa es. Hell's balls. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Pues creo que no le ha gustado la respuesta. Vamos, que creo que se viene. Your lover will betray you too. We want to help you.
Pues entonces eres tú, que te quito vida. Quita. Quita, Warri. Quita, Warri. ¿Dónde estás? Vale. Ahora son 3. Qué bien, ¿no? Ahí va. Tú no eres. ¿Eres tú? Tú tampoco. Pues entonces... ¡Esquiva! Eres tú. Tienes que ser tú. Porque aparte que me estás poniendo fino... Joder. Tío, no entiendo nada. Que tú a ella no la quites nada... Que le des a desterrar, que dejes de tomarte pociones. Hostia. Aquí pillamos sí o sí. Where's Anthea? If you've laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. No, 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 no. Oh, Dios. No me lo había visto venir así, pero... ¿Cómo esquivas eso tú? Pues hemos muerto. A mí me gustaba ser ella. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. Pinta mal. Pinta muy mal la cosa. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Uf, no hay nada peor que la culpa. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Y digamos que aquí empieza el juego. Esto es como un tutorial, una intro. Nos han partido la boca varias veces. Instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Tus anillos, tus anillos, tus anillos. Let her go. Take me instead. Let her go. Uf. Qué duro. Me molaron un montón los tatuajes de la mano y los anillos ahí con las runas o los grabados. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done?
Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. También es uno de ellos. I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. Anda. How do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Sirhadin, this little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. This nightmare, how it spoke, how it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. Hostia. Such a powerful spirit here. Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Yo te necesito más, no me dejes. I'll find you if or when I need to. Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. ¿Por qué? ¿No quiere que lo vea?
Pues nos hemos quedado solos. Joder, vale ir a por el cuerpo. Amigo, me la has liado, pero bien liada, majo. El fin de la tierra. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Oye, pues está chulo, esto es interesante. A lo mejor deberías de investigar. Exorizón, algo así. Un exorcismo. De su raíz en griego antiguo, alemón, espíritu errante. De latín, esculo, exiliador, franco, banja, exiliador o desterrador. El exiliador errante. El desterrador. Joder, macho, vaya trabalenguas. En la antigua Grecia existían los metragrites, una secta de sacerdotes mendigos errantes. Iban de un lugar a otro cantando canciones y tocando tambores para calmar a los espíritus de los muertos, o liberarlos, o exiliarlos. Lo hacían en honor al mago Tracio Orfeo, cuyo amor por Eurídices, era tan poderoso que la siguió a través de la tierra de los muertos hasta el abismo. La liberó y casi la trajo de vuelta. A medida que el mundo crecía, también lo hacían los conocimientos de estos hijos e hijas de Orfeo. Pero algunos no abrazaron la nueva sabiduría. No aprendieron y siguieron siendo para siempre sacerdotes mendigos. A través de formas y patrones vistos y oídos, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, estos vagabundos utilizan las leyes ocultas del universo para abrir las puertas y despedir a los espíritus de los muertos. Para servir a los vivos, los desterradores destruyen a los muertos. Pero saben poco, han olvidado su ascendencia, han perdido el contacto con nosotros, que vemos los colores y los matices de toda la luz y toda la oscuridad, lo bueno y lo malo en todo, vivo y muerto. Los desterradores tienen una utilidad, sí, como la tiene un martillo cuando hay que clavar un clavo. Pero el martillo no le importa la tabla ni el clavo, ni entiende que está hecho de la misma madera y del mismo hierro. Los desterradores no saben nada de la doblez, porque no son y pueden que nunca sean de los nuestros. No se interponen entre el mundo de las mujeres y los hombres y la oscuridad eterna. No se encargan de los muertos para que los vivos puedan vivir. No saben, porque no son brujas, pero son hijos de Orfeo y no miran atrás. Ostras, o sea que somos más o menos de lo mismo. Desterrador, si lees esto significa que tienes suficiente cerebro para conocer tu alfabeto. No te he resistido a pesar por lo que dejé atrás. Puedes llevarte lo que consideres útil, ya que mi maestra quiere que vivas. Nos reuniremos muy pronto. Hasta entonces, que estés bien. Buscadora. Y ya no hay más. No me puedo llevar más. Dice, llévate lo que necesites. Pero si no me has dejado nada. Esto es la luz que tenía ella. ¿Pero qué hago? ¿Dónde mierdas? Joder, pues, ¿qué dices? Porcentaje de mundo completado. ¿Estamos locos? Estamos loquísimos. Vale, el juego empieza aquí. Perfecto. Bueno saberlo. La escena de la iglesia con la bruja tremenda, ¿eh? Me ha encantado. No sé dónde estamos, pero esto parece como un cementerio de barcos. Están todos aquí un poco destartalados, no veo mucho más. No sé si me estoy dejando cosas.
Vale, tendré que ir por aquí. Yo veo luces, pues voy hacia la luz. Como las polillas. Uf, qué mal rollo meterte por aquí, ya te lo digo. A mí me da un perrengue. Yo tengo que hacer esto y no soy capaz. Damn it. What am I doing here? Vivir. Eso es lo que haces, vivir. Que no está mal. Y que no es poco. Pirita, te he visto. Ven para acá, ven con mami. Vale, pues voy a subir aquí arriba porque el camino es aquí a la izquierda. Voy a intentar subir. No sé si puedo. He visto por ahí algo. A ver, por aquí, a lo mejor. Bueno, tiene pinta. Por aquí llegaremos en otro momento, creo. Porque no puedo subir ahora. Creo que bajar sí que podremos bajar por ahí y por aquí. Pero me parece que ahora mismo no podemos subir. Madre mía, madre mía, madre mía. Demasiadas cosas. Oye, me encanta este paisaje, me parece una pasada. No sé a dónde vamos, pero no tengo mucho más sitio donde ir. Tengo que pagarme con estos perros, no tienen buena pinta. Ya atrás ahora me ocupo. De momento, el indicador de amenaza señala a los enemigos que están fuera de la vista, vale. Los distintos colores indican amenazas diferentes. Rojo, ataque inminente. Naranja, proyectil inminente. Verde, posesión inminente. ¿Me van a poseer? Quita. Bueno. Tengo otro más atrás. Pero de momento vamos a quitarnos a este del medio. Joder. ¿Dónde estás? No te veo. Ven aquí. Chucho del infierno. Coño, esa. Toma por saco ya. Sobrevivir, ya te lo he dicho. Vale, pues ya tenemos nivel 2, es decir, ya tenemos habilidades. Ok, si había enemigos con distintos niveles, lo suyo es que también nosotros pudiéramos... No sé qué se estaban comiendo. Pero han dejado ahí algo tirado, poca cosa. No, aquí no hay nada. La pirita. Por cierto, si tengo niveles... Vale, estamos aquí. No sé dónde se ven los niveles. Está un poco disecado este hombre, ¿no? ¿Me voy a caer? ¡Wow! Am I the last bloody living soul here? Ahora aquí hay algo más. Pues un cofre. Suministros. Que siempre vienen bien.
Las monedas imagino que serán para comerciantes. Lo que no sé a nivel qué valor tienen en sí, ¿sabes? Y me refiero de coste. Ya lo veremos cuando llegue el momento. Vale, y aquí es palo. Ok. No me lo imaginaba. Vale. Uf. No sé si primero atacar al pequeño, ¿eh? Es que el grande me va a dar mucho por culo, pero es que el pequeño más. Claro, y es que el pequeño a lo mejor me lo cargo antes. Vamos, te tengo acorralado. Eres me cago en la. Yo soy tuya ahora. A ver, ¿dónde está? Ahí va, ahí va. Que hay dos más. ¿De dónde habéis salido? ¡Guarros! A tu casa. Me cago en la. No esquiva atrás lo suficientemente rápido. Quítate de mi vista. Déjame respirar. ¿Qué ha pasado? What is happening? What? Antea? Relájate. Ya, pero no sé cómo gastarlos, los puntos de habilidad. Vale, ahora subo por ahí. La misión principal es por ahí arriba. Voy a recoger lo que nos han soltado. Aunque sea cuero, es mío. Pero vamos, que yo no sé dónde han salido los otros dos perros, ¿eh? Vale, recuperas la esta de curar cuando luchas. O sea, cuando vas matando bichos y vas luchando, vas recuperando las pociones, me parece. Aquí debería de haber cofre. Bueno, o bicho. Tengo dos detrás. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para. Deja de pegar a nada. Te vuelvas loco. Pues sinceramente esperaba un cofre. Vale. Un cuerpo rancio. Bastante rancio, por cierto. Y no hay nada más, ¿no? El de esta zona de aquí, de subir y bajar, no sé cómo llegaremos. No sé si nos darán alguna herramienta o habrá alguna otra cosa. Llegaremos por algún otro sitio. Desde luego, yo desde abajo no he visto cómo subir. Habrá bichos y loot. Oye, ¿cómo haga esto? Esto tiene que ser en evolución. Pero no lo estoy viendo. Me estoy poniendo los nervios. Oh, there! Antea! Oh, God.
This isn't happening. This can't be happening. Tiene que ser una locura, ¿eh? Que oigas el fantasma y que encima seas un desterrador y te toca a lo mejor hacer cosas poco agradables. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. Dudo mucho que te culpe, lo que pasa que sí que teníais que haber ido los dos juntos a la iglesia, no haber hecho lo que os daba la gana. No sé a dónde voy, ¿eh? Yo estoy siguiendo el camino. I'm here. Lead me to you. Hemos entrado por ahí. No sabemos cómo todavía. Ya sabemos que tienes frío. Es... Joder. No sé por qué no enfoca al más cercano. Tengo otro detrás. Bueno, espérate que estos sí que son chungos, iba a decir. Estos son rápidos y esto te jode en vivo porque encima te lo comes. Ya he gastado la boti sin querer. En vez de darle a la A, le da a la X. Here. Antea, are you there? ¿A dónde me llevas? Right here. My love. Right here. It is you. Oh. Porque ya tenía todos los anillos y él no, a él le falta uno. No. ¿Sabes lo que tienes que hacer? I have you. You have me. ¿A dónde me llevas? Loca de la vida. No, don't go. I'm here. Follow me. Vale, te sigo. Ya vendremos a farmear todo esto. Where are you going? Over here. Joder, madre mía, me encantan los paisajes. I have you. I'm right here. Where are you? Está súper chulo. Where have you gone? Antea! Te quiero llevar a algún sitio. Esto es lo de la bruja. A la mochila. No sé si es por aquí, ¿eh? Pirita. A la mochila. You seem weak. You need rest. Necesito otra cosa. I feel hollow. Normal. Oh, qué rápido encendió el fuego. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. ¿Y qué vas a hacer? Esa es la pregunta del millón. That's one way to say it. Yes. What can I do?
Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Está lleno de poder. Remains upon it. For now, it will do me. La ha dejado a la Biblia seca. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. Ya, pero esto no es vida, ¿eh? Living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for... Él es su ancla. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. A ver. Aquí podemos decir huir, que es lo que yo haría realmente, y otra cosa es volver a New Eden. A mí el cuerpo me pide huir. Que realmente, pero bueno, vamos. Imagino que tendremos que ir y salvar el pueblo y demás. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. Bueno, tú no sé cómo. Él todavía. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Hostia. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too.
Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Vamos a dormir un rato. Vale, y ahora ya podemos gastar los puntos. Antea puede permitirle a Red ver el mundo desde el otro lado del velo y descubrir elementos etéreos tales como rastros o redes espectrales. ¡Hostia! Vale, en combate Antea puede infligir daño aumentado a los cuerpos poseídos. La manifestación desvelar se ha desbloqueado tras el consumo de la esencia del vínculo de Charles. Mierda, no era lo que quería. Claro, ella no puede dormir. Los refugios te permiten mejorar tu equipamiento por medio del menú del inventario. Mejorar tu equipamiento aumenta tus bonus, pero para ello se necesitan recursos. Para acceder al menú de mejoras, pasa el cursor por la ranura de un equipamiento y pulsa X. Y te dice la mejora que está desbloqueada. ¡Hola! No, si ya no tengo más. Joder, es que del el verde piden un montón. Vale, o sea que también recuperación espiritual. Es decir, que a lo mejor esto, ojito. Rifle. El anillo, a ver qué nos dice tú del anillo. Vale, tengo que matar a más bichos. Y bueno, como no son cosas excluyentes, pues a por ello. Lo gastamos todos por miseria. Evolución y viaje rápido. Vale, cada ataque ligero de red aumenta el daño de sus ataques ligeros en un 10%. Se necesita recibir daño. Vale, esto es la vida. Uf, es que no sé mucho de ataques cargados. Prefiero esto. Solo tengo un punto más. Es que eso de los puñetazos no me termina de convencer. O esto...
Bueno, esto sí, perdón, esto sí, lo del ataque pesado. Cambia a Atenea justo después de esquivar hacia adelante para desencadenar un ataque cuerpo a cuerpo e ignorar la resistencia. Hostia. El daño de red aumenta hasta un 15% a más alto sea el medidor de puntos de salud. Vale, esto es para no bajar. Voy a coger esta. ¡Vamos para arriba! Chachu. Ok, gente, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os esté gustando el vídeo, espero que lo estéis disfrutando, espero que estéis disfrutando de mi vivencia en este juego. Y si habéis llegado hasta aquí, se agradece un like, un gran apoyo para traer más contenido y espero que os esté gustando. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por verme y como siempre digo, mañana más y mejor, así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!